Hola, ¿qué tal amigos, amigas chapines y todos los de Centroamérica? Muy buenas tardes, días en donde quiera que se encuentren. Aquí por una vez más su servidor Gerardo Cuitrago, el que analiza. Vamos a reaccionar, vamos a conocer un poco más acerca de Centroamérica. Em, en esta ocasión vamos a analizar y a reaccionar a un video fantástico, ya que me he estado dando cuenta y he estado viendo que en la parte de Centroamérica muchos toman como referente a México, bendito Centroamérica y Guatemala. ¿En qué sentido? Como un país de influencia, que es un país influyente para toda la parte de Centroamérica. Vamos a ver y conocer por qué esta parte. Yo tengo entendido y creo que sería todo Centroamérica, México, Guatemala y pues todo Centroamérica. Ok, vamos a ver, ¿están listos? Ya estoy listo. Una, dos, tres, vamos a comenzar y a conocer. Así inspira México a América Latina. Según el índice de Soft Power 2021 de la consultora Brand Finance, México, Brasil y Argentina son los países latinoamericanos más influyentes. La nación mexicana, en particular, destaca como un gigante que ha esparcido infinitas partículas de cultura a lo largo y ancho del continente, por lo cual te invitamos a conocer los países de América Latina con más influencia mexicana. Así que sin más, comencemos. Wow, sí, efectivamente. México, ni se diga. México tiene una cultura, una gastronomía espectacular. La parte de su música, la parte de la música ranchera, tantos grandes artistas de la música ranchera como lo es Vicente Fernández, Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, entre otros. Y su gastronomía grandiosa toda la de México. Lo que les recomiendo son la parte de los pambazos y las enchiladas, entre otras que vamos a ver. Cuando los guatemaltecos van a las fiestas de despedida, cantan La Golondrina, una canción mexicana. Wow, en la Guatemala cantan La Golondrina. Wow, no sabía que en Guatemala cantaban esa canción. Cuando van a las celebraciones de cumpleaños, entonan las mañanitas. Claro, el mismo cántico mexicano. Mientras, cuando encienden sus televisores. No, pues prácticamente tiene mucha relación también aquí en México. Se canta la parte de las golondrinas y cuando es la parte de las mañanitas, o cuando aquí en México, cuando se festeja un cumpleaños. Ven telenovelas mexicanas o películas extranjeras dobladas al español en México, y si intentan alejarse de lo mexicano y caminar por las calles, probablemente se toparán con mariachis, es decir, músicos guatemaltecos que visten y tocan como mexicanos y quienes en algunos casos ni se molestan en incluir una marimba, el instrumento nacional de Guatemala. Como resultado, algunos guatemaltecos ahora están hablando de un exceso cultural de lo que con frecuencia llaman el Coloso del Norte, por supuesto, el Gran México. Y es que unidos por un conflicto de fronteras e inmigración permanente, México y Guatemala son dos países con una historia compartida que por mucho que parezcan alejarse, siempre vuelven a encontrarse en un mismo punto. Mexicanos guatemaltecos, ¿qué otras referencias hay? Comenten. Así es, Colombia y México comparten mucho más que un idioma. Y es que las exportaciones culturales de México durante los años 60 y 70 se convirtieron en el telón de fondo de muchos hogares colombianos. De esta forma, programas de televisión como El Chavo y la música y películas de gente como Vicente Fernández dejaron una impresión duradera. Y hay una buena razón para la célebre cita del humorista Jaime Garzón de que en Colombia los ricos piensan que son ingleses, los de clase media estadounidenses, los intelectuales franceses y los de clase baja mexicanos. Wow, no, esa parte sí no sabía, que en la parte de Colombia, la mayoría de los colombianos o al referente de esta persona que dijeron, pensaban que Estados Unidos era la parte de clase media, los franceses los intelectuales y que los mexicanos eran de clase baja. Tanto decían que, bueno, un poco que sé es que según los mexicanos y pues todos los demás de Centroamérica, Guatemala y todos
es lo que decían. Pero no, yo estoy totalmente de desacuerdo. Yo creo que en todos lados va a haber diferentes tipos de clases y pues obviamente todos lados van a ser personas muy intelectuales. De hecho hay que ser muy sinceros, tanto aquí en México como en Guatemala. La gente es muy intelectual, muy humilde, muy sencilla, con principios y valores. Y no por eso digo o descarto nada de que ver. También en los demás países se encuentra gente así, como digo, y como seguimos diciendo, hay gente de todo. Igualmente, y como en muchas partes del mundo, nunca falta un restaurante mexicano en lugares como Bogotá. Sin embargo, la cocina perdió algunas cosas en su camino y se redujo a tacos, fajitas y burritos. Pues sí, prácticamente aquí lo que están diciendo es que en todos lados hay comida grandiosa mexicana. Pues sí, efectivamente lo que se ha estado reduciendo, como menciona aquí, de la parte de Bogotá, Colombia, Estados Unidos y todo eso, pues simplemente tacos. Miren, la comida mexicana no solamente es tacos, hay una infinidad de gastronómico, como les había comentado, como tanto los pambazos, enfrijoladas, enchiladas, gorditas, y entre otras, burritos. Pero sí, lo más popular, por así decirlo, el estereotipo de la parte mexicana, pues es la parte de los tacos, que es una comida un poco más económica y muy sabrosa, igual como el guacamole, entre otras cosas. Luego, fuera de temas controversiales como el narcotráfico, históricamente la Revolución Mexicana también fue responsable de inspirar a los primeros movimientos obreros y sindicales en Colombia desde los 1900 en adelante. ¿Mexicanos sabían esto de los colombianos? A mí me sorprendió. México y Perú son dos culturas con un pasado grandioso, llenos de imperios magníficos y de las culturas más antiguas, y que llegan a romper la distancia de miles de kilómetros. Así, dos civilizaciones con una riqueza cultural milenaria que fueron conquistadas con migraciones diversas, siendo algo que, eventualmente, se vio reflejado en sus cocinas. Y es que no podría explicarse una cocina veracruzana o guerrerense sin una influencia afro, o bien la cocina Nikkei sin los japoneses. Por supuesto, catalogadas como campeonas de la gastronomía latina, expertos alegan que la influencia mexicana en el Perú, que también se extiende a hechos posteriores a la Revolución Mexicana, puede verse en cómo la nación peruana ha tomado como ejemplo la seguridad y tenacidad con la que el mexicano ha promocionado su gastronomía en el mundo. Así, usando esto como una imagen de marca país, el Perú ve en México un espejo de cómo exportar lo que algunos consideran su bien más preciado. ¿Sabían de esta conexión entre México y Perú? Históricamente, las relaciones entre Brasil y México no han sido particularmente estrechas. Y una de las consecuencias del ascenso de Brasil fue unir a los dos países, aunque no necesariamente de manera armoniosa. Así, en 2002, el conocido artículo de Peter Hacking, Two Ways to Go Global, argumentó que los dos gigantes de América Latina, México y Brasil, buscaban una mayor influencia internacional, aunque de dos formas muy diferentes. México como socio de Estados Unidos y en favor del libre comercio, y Brasil como una economía relativamente cerrada y en busca de un papel de liderazgo en América del Sur, oponiéndose a Estados Unidos en algunos temas, lo que le llevó a acercarse más a China. México, con los años y gracias al apoyo norteamericano, se ha convertido en una fiel inspiración para Brasil al momento de diversificar su economía, fortalecer sus industrias y ponerse en la delantera como el máximo representante en la región latina. Brasileños mexicanos, ¿sigue habiendo esta competencia comercial y económica? Quiero saber tus impresiones. Bolivia es el cuarto país de América, con más población mexicana, claro, después de Estados Unidos, Canadá y Guatemala, pero por alguna indeterminada razón, históricamente Bolivia es un referente lejano para la mayoría de los mexicanos. Y es que desde 1867, cuando se establecieron los lazos diplomáticos, la relación entre ambos países había sido simbólica, pero esto cambió en 2019, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador concedió un asilo político al expresidente boliviano Evo Morales, y que claro, provocó una intensa controversia, así como también roces diplomáticos con la administración de Bolivia para aquel entonces.
Así, cercanos en ideas económicas, políticas y sociales, este apoyo a Evo no solo fue una especie de bendición para Morales, sino que fue clave en la elección del nuevo presidente. Ok, pues sí, siempre hemos sabido que es importante, muy importante las relaciones diplomáticas, la parte geopolítica, la parte política, económica y social de los países. Y pues en esta parte de lo de Evo Morales, sí tengo entendido que sí tuvo bastantes roces con la administración que mencionan. Si más recuerdo, Evo Morales estuvo bastante tiempo ahí en el poder y pues no estoy muy informado en esa parte, no recuerdo muy bien si en esas elecciones pues él fue victorioso por la gente, por el pueblo, pero no se reconoció o hubo como un golpe de estado y por eso fue que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues para evitar como golpes de estado o problemáticas más fuertes, pues lo que hizo fue pues darle asilo y pues ya el gobierno de la administración pues de la presidenta pues ya se tuvo roces porque al final creo que dicen que fue algo ilegítimo, no lo sé, pues ya se quedó con el poder ella y pues ya ahí fue donde empezaron los roces. Y la otra no sé si sea cierto, no sé si ustedes bolivarianos pues, que si llegan a ver esta reacción, ¿ustedes qué opinan? ¿Si fue realmente una dictadura lo de Evo Morales o todo fue democráticamente y pues no le reconocieron tanto su triunfo en esa administración y por eso le querían hacer el golpe de estado porque no lo reconocían en el poder y la licenciada pues al final ella fue la que se quedó ahí en el poder, que no sé si me podrían orientar ahí. Bueno, continuamos. Boliviano, dejando clara la influencia mexicana en este país. ¿Estás de acuerdo con esto que te acabo de comentar? Amigos de Bolivia y México, comenten. Actualmente, Costa Rica tiene la mayor cantidad de mexicanos viviendo en Centroamérica, después de Guatemala, claro está. Y es que las oleadas de migración a esta nación comenzaron a partir de la década de 1970, atraídas por una democracia estable, un clima templado y la estabilidad política que caracteriza a este país del sur del centro. Y compuesta por profesionales, médicos, secretarias, entre otros, la población mexicana en suelo costarricense ha logrado asimilarse rápidamente, a pesar de que México tiene más elementos culturales similares a otros países del norte de Centroamérica. Adicionalmente, cuando la República Mexicana declaró su independencia de España en 1821, Costa Rica, con otras partes de Centroamérica, se unió al hemífero Imperio Mexicano, lo que terminó influyendo ampliamente aspectos de su cultura y sociedad, algo que se ha ido ampliando a medida que nuevas corrientes migrantes entraron al país. Ahora, después de mi análisis, te toca a ti hacer el tuyo en los comentarios. Durante el siglo XX, México y las demás naciones de Centroamérica experimentaron transiciones difíciles hacia la independencia política. Y evitando su condición de colonias europeas, la mayoría de las naciones centroamericanas lucharon por definirse políticamente, por lo cual muchas terminaron anexándose a su vecino del norte como una manera proteccionista que les terminaría definiendo para el resto de su historia. Así, la migración entre México y sus vecinos fue insignificante hasta la década de 1970, excepto por el movimiento anual de campesinos que trabajaban en las plantaciones de café de Chiapas. Pero como resultado de las guerras civiles en Centroamérica, México se convirtió en el hogar de refugiados y sirvió como país de tránsito para aquellos que buscaban llegar a Estados Unidos, muchos de los cuales se quedaron en suelo mexicano y terminaron transfiriendo esta cultura a sus países de origen al momento de regresar. Y con los años, México ha sido esencial para el desarrollo de las economías de Honduras, El Salvador y Nicaragua, pero también debe mencionarse la lamentable influencia de los carteles mexicanos en la región, quienes a través del terror lograron controlar vastas extensiones de territorio por décadas. Amigos centroamericanos y por supuesto mis mexicanos, recuerda dejar tu comentario y tu like al final del video.
Y similar al caso de Bolivia, la influencia mexicana en Venezuela puede observarse particularmente en el aspecto político, siendo un país que durante los años del gobierno de López Obrador ha servido para legitimar, de alguna u otra manera, el proceso poco democrático de Nicolás Maduro ante los ojos del mundo. Sí, México se presenta como el nuevo campeón de la integración latinoamericana, y para hacer eso, parece dispuesto a abrazar a los líderes izquierdistas autocráticos aislados del continente. Y es que la reciente cumbre de la CELAC incluyó al líder venezolano Nicolás Maduro, que sí, es buscado por Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas, con una recompensa de $15 millones. Sin embargo, en muchos sentidos, la visita de Maduro no fue tan sorprendente, y es que los estados de izquierda autoritarias del continente, que incluye a Venezuela, Cuba y Nicaragua, están acosados por sanciones económicas e informes de la ONU sobre violaciones de los derechos humanos, y sus líderes se han refugiado en México como una nación de apoyo e influencia. Coméntame, ¿qué otra influencia mexicana hay en Venezuela? Como por ejemplo las telenovelas o la música mexicana que tanto gusta. Bueno, pues sí, hemos llegado al final de este video, de esta reacción. Pues en lo personal me agradó mucho, me agradó mucho, pero básicamente sí habla un poco acerca de la parte de influencia acerca de México en la parte de Latinoamérica, en la parte de Centroamérica, un poco acerca de tanto de la gastronomía que se tiene en México y en otros países. Y también se hablaron las cuestiones de geopolítica, que es muy importante siempre saber tanto la historia de su país, del país, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y pues también efectivamente que en todos los demás países siempre no va a faltar realmente un restaurante mexicano, y que se basa en la parte nada más estereotipo de que el mexicano es la parte del sombrero y música ranchera, y que luego panzón. No siempre es así. Y que más, que sí, también sabemos que ahorita tanto México, Guatemala y toda la parte de Centroamérica ha estado creciendo mucho. Y pues sí, en lo personal digo que aquí en México se ha estado creciendo bastante, porque anteriormente en la parte de México se decía que el norte trabaja, en el centro se piensa, y el sureste es la parte en donde no trabajan, y no estoy de acuerdo. Prácticamente era porque no se estaban generando las condiciones necesarias como para poder realmente salir muchísimo más adelante. Y así también luego pasa para varios países en Centroamérica. Ustedes comenten, digan qué opinan, y también qué opinan acerca de las cuestiones de relaciones de Centroamérica, de México, Venezuela, Honduras, Bolivia y El Salvador. Muchísimas gracias.